¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos el gusto de estar con la doctora Luisa Rocha, quien es coordinadora del proyecto LabBrain y también investigadora del CIMBESTAR. Doctora, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta de que estén aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Bien, pues me gustaría comenzar esta entrevista abordando un poquito más sobre este proyecto, sobre LabBrain, que nos contara un poquito más sobre qué va, qué es lo que hace este proyecto. Muy bien, es una iniciativa, la primera en Latinoamérica, que trata de juntar esfuerzos, no nada más de neurocientíficos, sino de cualquier especialista que esté relacionado con el cerebro. Entonces estamos hablando de médicos, biólogos, químicos, pero también tecnólogos, difusores de la ciencia, en fin, educadores, abogados, porque consideramos que el cerebro es un órgano muy importante que regula nuestra manera de ser. Si nosotros dañamos a nuestro cerebro, dejamos de ser nosotros. Nuestra personalidad reside en nuestro cerebro, nuestras decisiones, nuestra voluntad. Si está dañado, entonces todas estas funciones están alteradas. Por eso es importante juntar esfuerzos para avanzar en el conocimiento del cerebro. Muy bien, doctora. Le comentaba, ¿cómo fue que nace esta iniciativa? ¿Cómo fue que deciden incorporar esfuerzos de ramas multidisciplinarias y no solamente la parte médica? En realidad, tomamos el ejemplo de otras iniciativas. La primera de ellas nace en Estados Unidos y fue fuertemente apoyada por Barack Obama. Esta iniciativa estuvo enfocada a entender los circuitos cerebrales que subyacen a enfermedades como Alzheimer, Parkinson. De ahí nacen otras iniciativas. Actualmente hay varias en Europa, Corea, Japón, Estados Unidos. La misma Cuba tiene una iniciativa muy interesante en colaboración con China y la India. Y la iniciativa que alberga a todas las iniciativas internacionales es la International Brain Initiative. Entonces son iniciativas que tratan de conjuntar esfuerzos a nivel local, regional e internacional para avanzar en el estudio del cerebro. En América Latina nace este esfuerzo por ahí del 2022. Se funda en Uruguay. Ahí se establece la Iniciativa Latinoamericana para el Estudio del Cerebro y México se adhiere por ahí del 2023. Actualmente LabBrain incluye a varios países: México, Cuba, Costa Rica, Honduras, Colombia, Panamá, Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. Cada país tiene un representante, tenemos reuniones mensuales, discutimos cómo ir avanzando. Y este año estamos muy contentos porque vamos a celebrar la primera cumbre de la iniciativa LabBrain. Y esa iniciativa va a estar enfocada a discutir las principales redes de la región, cómo aumentar los esfuerzos, cómo ir discutiendo aspectos sumamente importantes como es el neuroderecho, la neuroética, la neuroinformática. ¿Las demás iniciativas de los demás países, como en Europa, en Estados Unidos, tienen el mismo objetivo que LabBrain en Latinoamérica? Así es. Existe la iniciativa, por ejemplo, de Corea, de Japón. China es muy fuerte en este aspecto y tienen mucho apoyo económico. Lo que sí, en Latinoamérica estamos ciertos de que tenemos excelentes recursos humanos, pero hace falta fondos. Hemos podido hacer acciones muy importantes. Hay gente que son premios Nobel de Argentina, pero necesitamos juntar esfuerzos, porque ya en realidad la ciencia no se puede hacer en un laboratorio, sino colaborar. Un ejemplo, se hace muy buena cirugía de epilepsia en Latinoamérica,
Y al juntar esfuerzos yo puedo compartir los datos que se obtienen en México con los que se obtienen en Cuba, en Colombia y en Brasil. Y entonces, en lugar de tener un estudio con 10 muestras de 10 pacientes, lo podemos tener de 100 pacientes. Pero hay que trabajar en red. Conjuntamente. Me gustaría mucho preguntarle, usted que está trabajando en esta iniciativa, en LabBrain, ¿cómo ha sido esta experiencia de trabajar con otros especialistas que, como mencionaba, ¿no? Que hay muchos esfuerzos en conjunto que están creando un conocimiento nuevo? ¿Qué podría platicarnos sobre este conocimiento que se está generando a través de esta iniciativa? Yo creo que ha sido una gran experiencia. Un poco pesado porque pues hay que trabajar mucho. Pero es muy agradable ver que hay elementos profesionales de altísimo nivel a lo largo de la región. Todos nosotros compartimos el ideal de descubrir una molécula, un tratamiento, evitar la neurodegeneración, en fin. Pero esta iniciativa hace que juntemos esfuerzos, ¿sí? Y por otra parte, hay jóvenes que se están adhiriendo a esta iniciativa, haciendo podcasts, viendo cómo es que se inicia una carrera, cuáles son los problemas de empezar un laboratorio, en fin. Entonces, yo creo que estamos en muy buen camino. Y por otra parte, a veces decimos, es que en Latinoamérica no tenemos recursos, no tenemos dinero, a veces nos quejamos mucho. Sí. Cuando nos hemos reunido con la International Brain Initiative, África está muy bien organizada. Y uno diría, es que yo pensaría que Latinoamérica tiene más factores a favor que África, porque África tiene varios países con diferentes idiomas. Y sin embargo han tenido publicaciones excelentes en el campo de de estas iniciativas. Entonces, si África lo está haciendo, pues yo creo Latinoamérica con mucho más motivo. ¿Usted qué piensa? Porque justamente antes de que empezara la entrevista mencionábamos, ¿no?, sobre todo el proyecto de Estados Unidos, BRAIN, ¿no?, que el objetivo era un poco pues conocer pues el lenguaje del cerebro, ¿no? ¿Qué piensa usted acerca de cómo LabBrain lo está descifrando? ¿Cómo piensa que está como este avance en Latinoamérica del cerebro y de su entendimiento? Ha habido 3 esfuerzos sumamente importantes desde el inicio de LabBrain, que son 3 simposios. Uno de ellos estuvo enfocado a cómo el COVID afecta el cerebro. Y ahí se dieron a conocer datos sumamente importantes, en donde se decía el COVID tiene efectos agudos a corto plazo, pero también los va a ver a largo plazo. Y ya se está viendo con algunas alteraciones de la memoria, etcétera. Otro fue acerca de enfermedades neurodegenerativas. Entonces juntamos esfuerzos de gente que trabaja con redes en Alzheimer, en Parkinson, en epilepsia y en trastornos del movimiento. Entonces fue interesante ver cómo un mismo tema conjunta a varias personas. Y el último fue sobre neuroeducación, creo. Entonces, estos 3 eventos han sido muy importantes para la región. Sí, han sido virtuales, gratis, y ha facilitado la interacción entre diferentes grupos. Entonces ahí la llevamos. Esta parte me interesó mucho, la neuroeducación. ¿Nos podría contar un poquito más sobre...? Seguro, o sea, yo creo que... Seguro, o sea, yo creo que antes que nada la gente tiene que saber que su cerebro es muy importante. Que si daña su cerebro, como es un órgano tan especializado, no se va a regenerar como el hígado. Si a uno le quitan el 90% del hígado, el 10% que queda puede ayudar a que se regenere, el cerebro no. Si el cerebro se daña, va a tardar muchísimo en regenerarse y quizá más tiempo de lo que uno pueda vivir. Por eso la neuroeducación es muy importante.
si alguien se intoxica, si alguien toma sustancias que dañan su cerebro, si alguien no consume bien los alimentos, simplemente, si una madre cuando está gestando está estresada, está proyectando el estrés a su bebé, a su cerebro, y eso impacta de manera importante a lo largo de la vida del niño y de los nietos. Se ha visto que los factores epigenéticos alteran hasta una tercera o cuarta generación. Entonces, esto es importante que lo sepa el público en general para cuidarse. Siguiendo en esta línea de la neuroeducación, ¿cómo se puede entrar la gente? ¿Qué métodos hay para saber más sobre el funcionamiento del cerebro? O sea, considero que es un órgano sumamente complejo y muchas veces, pues justamente tenemos muy poca información del mismo. ¿Qué podemos hacer o qué formas hay de saber más sobre esta neuroeducación? Una de las iniciativas importantes es la Semana del Cerebro, que es a nivel mundial en el mes de marzo. En México se inició en el 2005, gracias al apoyo de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Y se inició poniendo carteles en el metro. Y la gente se acercaba a las vitrinas y decía, qué interesante, porque entonces el cerebro esto y pedimos modelos anatómicos, ¿sí?, de la Facultad de Medicina, pedimos cerebros en silicón y los pusimos en el metro. Y la gente iba y decía, ¿a poco eso es un cerebro? ¿Sí? O sea, el ver lo que es un cerebro es sumamente importante. Y por ejemplo, el Museo de la Ciencia que está en la UNAM, ahorita se me va el nombre, Universum, tiene una sala dedicada al cerebro. Y ahí la gente puede ver lo que es un cerebro y la médula espinal, que uno dice, bueno, pues la médula espinal es un órgano, es tan delgada como un dedo. Y si se corta, quedamos paralíticos. Entonces, el ver al cerebro en este tipo de foros ayuda a entender a la gente lo lábil que puede ser este órgano. Entonces, está la Semana del Cerebro, pero yo creo que también los neurocientíficos tenemos que ir con los legisladores y decirles, incluyan una materia en primaria, secundaria, relacionada al cerebro, para que haya un conocimiento más profundo. ¿Usted considera que en estos momentos se enseña adecuadamente cómo funciona el cerebro? Hace falta, hace mucha falta. ¿Qué agregaría usted? Este tipo de actividades a nivel de educación básica, sin duda alguna, y fomentar el que los neurocientíficos hablemos de nuestros temas en un lenguaje que sea entendible, ¿sí? Yo he tenido experiencias muy agradables con el público en general durante la Semana del Cerebro, y hay preguntas esenciales que me hacen los niños. Entonces uno cree que no entiende, sí entiende. Claro, sí. Doctora, pues muchísimas gracias por su compañía y por su tiempo. No sé si quisiera agregar alguna otra cosa. Que estemos abiertos a las preguntas del público en general, que el público se nos acerque, que nos cuestionen, que nos pregunten y que conozcan la relevancia de hacer ciencia y de estudiar el cerebro en todos los campos. Doctora, pues muchísimas gracias. Espero que nos pueda volver a acompañar en otra ocasión para otra entrevista, para otro podcast. Y pues le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Que esté muy bien, doctora, y muchísimas gracias por acompañarnos.